Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este evento que forma parte de nuestra serie en CIPE de El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe. Gracias por asistir a este evento. Hoy vamos a poner énfasis en el tema de la preparación de sociedades en América Latina en temas de la pandemia y el impacto que tiene en trabajadores y sobre todo en temas que pertenecen a la inteligencia artificial. Hoy enfocamos un poco en Argentina y este evento es armado con nuestro socio del Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y Crecimiento, CIPEC, que tiene base en Argentina. Y lo que vamos a tratar de contestar son dos preguntas en esta presentación. La primera es, ¿dónde queda Argentina en relación con la adaptación tecnológica? Y la segunda pregunta es, ¿cómo están preparados los trabajadores para enfrentar estos desafíos? Hoy tenemos dos presentaciones de dos ponencias de dos expertos en estos temas. El primero será Ramiro Abreu, quien es investigador principal de desarrollo económico de CIPEC. También es el organizador del Task Force del T20, que se llama Technological Change and the Future of Work. El T20 es parte de la G20, que este año está auspiciado por Italia. Y la segunda presentadora será Irene Brambilla, profesora de Economía de la Universidad Nacional de La Plata y profesora invitada de la Universidad de San Andrés. Investiga la profesora temas empíricos de comercio internacional y el comportamiento de empresas. Entonces, lo que vamos a hacer es ofrecer como 10 a 15 minutos para presentaciones para los dos y luego pasamos a conversar un poco en el tema y buscar preguntas de los asistentes a este evento. For those of you who speak English, you'll find at the bottom of your screen a button for interpretation. So you can press that button and you can select between Spanish and English. Bueno, avanzamos. Doy la palabra a Ramiro para empezar. Ramiro. Bueno, muchas gracias, John. Voy a compartir algunos datos y evidencia sobre el futuro del trabajo en Argentina. Voy a hablar poco de la pandemia. Lo que voy a decir es que buena parte de lo que les voy a contar antes se refería a un futuro lejano o que en algún momento iba a llegar, y lo que hizo la pandemia fue acelerar los tiempos y traer ese futuro a la mesa de discusión de corto plazo, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que les voy a mostrar y los datos sobre Argentina que les voy a contar hacen referencia a una discusión de más largo plazo, pero que con la pandemia se vuelve una discusión que incluso tiene que ver con cómo se recupera la economía argentina en el corto plazo, ¿no? Entonces, digamos así, un poco, no voy a spoilear la respuesta a las preguntas de John en este momento, nada más voy a decir que mi presentación tiene como subtítulo un llamado a la acción, porque me parece que cuando uno mira los datos de Argentina, el status quo no es una opción si queremos aprovechar la ventana de oportunidad que hablen las nuevas tecnologías para generar mejores empleos, ¿no? Si no cambiamos un poco lo que estamos haciendo y cómo hacemos lo que hacemos, me parece que vamos a terminar perdiendo la oportunidad. Hay tiempo, pero entonces es un llamado a la acción. Entonces, uno puede enfocarse en el tema desde distintos ángulos. Lo primero es medir la oportunidad. La tecnología, hay una discusión en el mundo sobre si este cambio tecnológico actual
puede aumentar la productividad o no, si es parecido a otros cambios tecnológicos en el sentido de que disparan procesos de crecimiento acelerado o no. En ese sentido, nosotros hicimos un trabajo hace un par de años para América Latina, tratando de, esto es muy técnico, pero alterando los modelos de crecimiento tradicionales que usamos los economistas para generar distintos escenarios asociados a trayectorias disímiles para la adopción de tecnología. Entonces, lo que encontramos ahí para Argentina es hacia adelante, que por supuesto con un escenario positivo, que ahí es más el de la derecha, que implicaría una adopción de tecnología, una absorción de la tecnología parecida como fue la tercera revolución industrial en Asia en los 90, ¿no? O sea, un escenario muy, casi podríamos llamar de milagro, pero digamos que para marcar un punto de hasta dónde podría acelerarse el crecimiento para Argentina, ahí pueden ver que al año el crecimiento sería alrededor de 4.4%, con una población que ya crecería muy poco, ¿no? O sea, un crecimiento del PIB per cápita muy importante para Argentina, que habría que remontarse a la década del 60 del siglo pasado probablemente para encontrar algo de este estilo. Obviamente acá hablamos de una oportunidad. Si uno pudiese plegarse al cambio tecnológico global, y eso se podría desplegar a distintos sectores, esta tecnología de inteligencia artificial permite ser utilizada en distintos sectores, en distintos procesos, el crecimiento podría acelerarse muy fuerte. Ese es el crecimiento al año, que pasaría de un 3% promedio a un 4.4%. Imagínense eso puesto con interés compuesto, digamos así, por un par de décadas. El PBI relativo a Argentina podría llegar, no sé, a la mitad del de Estados Unidos, ¿no? Cuando hoy está en menos de un tercio. Entonces, esa es la oportunidad. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere para aprovechar esa oportunidad? Y ahí es donde aparecen algunas discusiones que John mencionó. Lo primero, sobre cambio tecnológico en Argentina, sobre el desempeño de adopción tecnológica en Argentina. Ahí lo primero que podemos decir es que tenemos un problema de infraestructura. Para empezar, los bienes públicos que están detrás del cambio tecnológico actual, Argentina no los provee en forma suficiente. Ahí tiene un gráfico, está en castellano, pero se refiere a cantidad de radiobases de 4G por provincia, casi 1.000 habitantes. Pero cualquier dato que encuentren ustedes, imagínense 5G, por ejemplo, para nosotros es hablar de ciencia ficción. Y 5G es lo que te va a dar Internet de las cosas, te da masividad, te da baja latencia, te da conecta millones de aparatos al mismo tiempo. Bueno, Argentina no está en esa discusión todavía. Entonces acá ya tenemos un punto de que la política pública tendría que empezar a discutir seriamente. El segundo es lo que pasa a nivel de las firmas. Nosotros, ahí hay muchos datos, pero les voy a contar, me tienen que creer. Nosotros nos preguntábamos cuántas firmas en Argentina usan inteligencia artificial. Entonces hicimos una encuesta que después, junto al BID, se aplicó también en Brasil, se aplicó en Uruguay, tratando de preguntar a las empresas no cómo la ves con la tecnología, sino específicamente, ¿usás tal tipo de tecnología para tal proceso? Para preguntar sobre lo que pasa dentro de la empresa y no preguntas de percepción. Fíjense que lo que dice 4 es tecnologías 4.0 y en el sector manufacturero nos dio que apenas el 1.9, 2% de las empresas usaban alguna tecnología 4.0 en su proceso productivo. 2%. Imagínense que en Alemania esto es 25%, para pensar una encuesta comparada. Entonces, las empresas argentinas están muy lejos de tener en la agenda el cambio tecnológico. Por supuesto que ese 2% son empresas grandes, competidoras a nivel global, que exportan, que tienen procesos in-house de formación de habilidades. Pero el resto del entramado empresarial está muy lejos hoy de poder absorber los conocimientos y las ideas que están dando vuelta en el mundo. Entonces, primera llamada a la acción, el cambio tecnológico tiene que acelerarse. El segundo tiene que ver con las habilidades, ¿no? Como bien decía John, el segundo tema importante. Ahora les cuento lo que está, pero lo que hicimos acá fue tratar de analizar el mercado de trabajo argentino actual y ver qué porción de los trabajadores y las trabajadoras tiene las habilidades que exactamente
complementan a las nuevas tecnologías y qué porción no las tienen, ¿no? Esto no tiene que ver con los trabajadores del futuro, del largo plazo, sino con los que están hoy en el mercado de trabajo. Fíjense que más a la derecha ven ahí un 18%. Ese es el porcentaje de los ocupados en Argentina que tienen las habilidades que exactamente complementan a las nuevas tecnologías. Si hay una firma que hoy quiere salir a innovar, va a ir a buscar a dentro de ese 18%. O sea, fíjense, en Estados Unidos aparece lo que llamamos el hollowing out, ¿no? Tenés 47% en Estados Unidos son las barras azules, de trabajadores que tienen habilidades muy alejadas de las habilidades que hacen falta, pero también tenés un tercio del mercado de trabajo que está listo para salir a trabajar con las empresas dinámicas. En cambio, para Argentina, la cantidad de trabajadores que realmente podrían hoy ayudar al cambio tecnológico es menos del 20%. O sea que acá tenés un limitante a aprovechar esa oportunidad que les conté antes, ¿no? Obviamente está el tema de la regulación. Acá voy a pasar rápido, pero tenemos un mercado de trabajo, paso rápido, pero que es un tercio informal y el resto está sobreregulado, sobretaxado. Entonces ahí también hay un tema difícil para una empresa que quiere empezar a moverse en forma dinámica y más flexible. Un tercio del mercado de trabajo requiere algún tipo de soporte laboral institucional, pero hay 2/3 que están muy apretados, y en particular para el sector privado, está muy apretado, muy regulado ese mercado y con dificultades para moverse, ¿no? Y por último, todo lo que dije, yo les conté que hay una oportunidad, les conté que la tecnología se mueve lento, les conté que la inversión en capital humano también se mueve lento, o por lo menos que se requiere mucha inversión en capital humano para poder movernos y no generar desplazamiento, en ese caso, y les conté que hay un tema regulatorio. Ahora, todo esto opera en un marco donde Argentina tiene la mayor frecuencia de crisis casi del mundo. Entonces, todo lo que les conté antes son apuestas a largo plazo. Ahora, ¿quién puede pensar en el largo plazo con una economía? Fíjense, acá tiene frecuencia de crisis bancarias. O sea, hay 3, 4, y esto no está actualizado, si no nos deprimimos un poquito más. Pero fíjense que Argentina, yo creo que Congo, o sea, algún país africano y nosotros estamos rankeando en el top de la cantidad de crisis que tuvimos. Argentina tiene una caída del PIB una vez cada 3 años por los últimos 50 años. Entonces, ¿quién puede apostar al futuro, como puede ser el cambio tecnológico, la innovación, o apostar a un reskilling laboral en un contexto donde las reglas, sea por regulaciones, sea por crisis macroeconómicas, se cambian todo el tiempo? Acá creo que hay un desafío grande que si no lo resolvemos, el resto de las cosas no se van a mover. Cierro entonces nomás con la idea del llamado a la acción. El primero es que por toda esta visión muy de corto plazo, muy de poca apuesta al futuro, apostamos poco a la productividad en Argentina y apostamos más a la buena suerte, ¿no? Commodities para arriba, China creciendo, Brasil que nos ayude. Y se habla muy poco de lo que genera crecimiento de largo plazo. Y ahí hay que empezar a focalizar alguna vez en cómo hacemos para aumentar la productividad, porque ahí es donde están los empleos que valen la pena. La segunda, asociada a esa, es que los gobiernos tienen que ayudar al sector privado a acelerar el cambio tecnológico, por ejemplo, los bienes públicos que hacen falta, pero también políticas de financiamiento, políticas para llevar conocimiento a empresas que están alejadas del cambio tecnológico. Por supuesto que hay una discusión que Argentina se debe sobre cómo reforma todo su sistema de educación para pensarlo, para moverse a un reskilling más completo. Esa discusión todavía no existe. Y por último, y esto también creo que necesitamos un cambio en el mindset, es pensar que si el cambio tecnológico no ocurre dentro de las empresas, no va a ocurrir. O sea, el actor clave acá son las firmas. Y si no logramos que para las firmas sea rentable e interesante e innovador empezar a incorporar tecnología, todo lo otro que hagamos no va a tener mucho sentido. ¿Sí? Entonces cierro por acá.
Irene se va a meter seguramente con algunas cosas más en detalle, así que dejo acá la discusión planteada. Gracias, Ramiro. Bueno, están llegando preguntas y voy a dejar la mayoría para después de la presentación de Irene. Pero tengo una pregunta en que están preguntando si los datos que ya están presentando son desagregados por industria o sector, quizás. Sí, claro. Los datos que yo mostré ahí son agregados, pero si alguien me escribe, les paso los documentos que tenemos desagregados. El caso de uso de tecnologías, de inteligencia artificial, tenemos 6, 7 sectores de la economía argentina. El caso de medición de oportunidad de crecimiento, tenemos también 5 sectores. Y los datos de empleo se pueden desagregar a nivel ocupacional, casi con lo que quieran. Así que si me escriben, más que feliz de compartir. Perfecto, gracias. Bueno, pues voy a pasar la palabra a Irene. Bueno, muchas gracias. Yo voy a complementar un poco toda esta perspectiva de la adopción de tecnología que dio Ramiro con el efecto en los mercados de trabajo, o cómo pensar en los mercados de trabajo en este contexto. A ver si les comparto. Bien, a mí me gustaría hablar de 3 cosas, pensando en las nuevas tecnologías, y con nuevas tecnologías tenemos en mente todo lo que es digitalización y lo que es robotización. Tenemos cosas buenas y cosas malas. Por un lado, bueno, empecemos con lo bueno, que es un poco todo lo que habló Ramiro. La nueva tecnología es buena, genera oportunidades de crecimiento. Por otro lado, lo primero que pensamos cuando decimos, bueno, the future of work, dada la tecnología, es este miedo de que las máquinas reemplacen a los seres humanos. Entonces ahí tendríamos la parte mala, entre comillas, y después me gustaría hablar de la parte ugly, que es qué pasa con este tema de reemplazo de hombres y máquinas en esta situación de COVID-19, y cómo eso puede acelerar cierto proceso de sustitución. Entonces, déjenme que les muestre algunos números que salen de distintos estudios estadísticos que yo hice con distintos grupos de gente. Les voy a mostrar un salpicado de cosas con la idea de que se lleven distintas ideas sobre las que pensar sobre este tema. Entonces, empecemos con lo bueno. O sea, la tecnología definitivamente es algo bueno. Hace que mejore la productividad, que mejore la calidad de las cosas de los productos que producen las firmas, de los servicios, baja los costos, y como consecuencia las firmas que adoptan tecnología, por empezar lo hacen por decisión propia, por lo tanto es siempre beneficioso, ¿no? Y la lleva a expandirse, a crecer, tiene menores costos. Parte de ese crecimiento se comparte con los trabajadores, por bondad de la firma y también por una cuestión de negociación salarial. Cuando el trabajador ve que a la firma le va bien, quiere una parte de eso y lo negocia. Y también puede haber una especie de output effect, en donde la firma que está creciendo en base a invertir en tecnología, también va a necesitar trabajadores para marketing, en un montón de áreas. Entonces, todas estas son consecuencias positivas de la inversión en tecnología, y déjenme que les muestre unos números en base a una encuesta de firmas de Argentina que realizó el Ministerio de Trabajo en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año 2015 a 2017. Estos son así un resumen, pero las firmas que invirtieron en tecnología digital vieron aumentos de productividad del 21% con respecto a las que no invirtieron, de revenue del 59%, de salarios promedio 7,6% y de empleo 7,3%. Entonces las firmas que invierten pagan más salarios porque se hacen más productivas y contratan más trabajadores porque están creciendo. Ese revenue es en base a producir más y a contratar más. Entonces eso es lo bueno. ¿Qué es lo malo? Bien, la tecnología se adopta porque se hace efectivamente menos costosa que el labor. Entonces, los trabajadores que quedan empleados en la firma están mejor,
tienen salarios más altos, pero también puede haber muchos trabajadores que son desplazados por esta tecnología. Entonces hay una especie de substitution effect, en donde la firma se vuelca más hacia la máquina que hacia el trabajador. En este proceso, los que suelen salir perdiendo son los unskilled workers, porque son los que trabajan menos en conjunto con la máquina, son los que suelen ser desplazan trabajadores. 10% eliminan ocupaciones. Lo bueno, 30% crean ocupaciones, porque por supuesto hay más demanda de... Perdón, parece que tenemos alguna... se perdió. Se cortó la línea. Mientras que esperemos que se reconecta, ojalá puede pasar. Primero, quizás tenemos unas varias preguntas que pertenecen a la... No sé si lo han visto algunas de las preguntas en el Q&A, pero en cuanto a los datos, ¿qué impactos ha tenido los que ganan y los que pierden en temas de empresas, de empresarias, por ejemplo, o en algunos sectores de qué habilidades están más impactados por estas tendencias? No sé si quieres comentar un poco en eso, mientras que esperemos. Sí. Empiezo por la primera que veo, se refiere a qué tipo de skills son los que son complementarios de las nuevas tecnologías. Ahí hay una metodología que hicieron dos autores de Oxford, que se llaman Carl Frey y Martin Osborne, que eligen tres tipos de habilidades. La principal tiene que ver con habilidades blandas y creativas. Después hay una segunda que tiene que ver con capacidad de adaptación y una tercera con movimiento rápido de las manos en pequeños espacios. Es algo que todavía las máquinas no lograron hacer. La metodología, como cualquier medida de futuro, proyección es criticable, pero se hizo juntando a un grupo grande de tecnólogos que iban estudiando dónde están los cuellos de botella para las máquinas, y ahí el cuello de botella hacia el otro lado, lo que limitaba era dónde quedaban las personas en el proceso productivo. Sobre esa, si quieren, también después le paso el link al documento inicial, o por lo menos el documento seminal que fue de 2017, de Frey Osborne, y a partir de ahí se empezó a discutir y encontrar ese set de habilidades que complementan a tecnologías intensivas en datos como las que mencionamos. Con respecto a la segunda pregunta, está el tema de cómo integramos STEM en la educación formal pública. Claro, acá en Argentina es lo mismo. Hay mucha discusión sobre cómo se reforma la currícula, sobre dónde tiene que entrar STEM. Si entra en la educación secundaria, en el segundo tramo, si entra en el primero, y demás. Pero la discusión aquí es un poco distinta, quizás, en el sentido de que hay un segmento del sistema educativo argentino compuesto por algunas escuelas privadas y algunas públicas de muy alto nivel de élite que ya incorporaron STEM, incorporaron toda una currícula digital, incluso STEAM con A, digamos, porque incorporaron también la creatividad y demás. Y el resto, para la gran masa de escuelas públicas, todavía se está muy lejos porque los docentes no están preparados, porque no hay conectividad en las escuelas y por muchos otros factores que hacen que la discusión se retrase.
Entonces, para resumir, el tema está dentro de las discusiones, pero todavía no se logra avanzar en reformar currícula, reformar infraestructura y demás para poder efectivamente generar la reforma. Mientras tanto, un pequeño grupo de instituciones va a la delantera y está sacando un poco de ventaja con respecto a la mayor parte de las escuelas. Eso con respecto al segundo punto. El tercero, no. Acá pregunta si hay una diferencia si hay un sesgo de género con respecto a las dueñas o los dueños de las empresas. Nos hubiese gustado hacer esa pregunta, pero cuando alargamos la encuesta no la agregamos, esto acá entre amigas y amigos, y después se nos ocurrió hacerla y ya era demasiado tarde, pero estamos por sacar una donde queremos poner el foco en género. Hay algunos datos de otras encuestas que muestran que las empresas dirigidas por mujeres suelen tomar más riesgo, por lo menos en el contexto argentino, pero a nosotros no lo preguntamos. Creo que ahí contesté las 3 que estaban en el Q&A. Gracias, Ramiro. Parece que está conectada Irene, así que adelante, Irene, con la presentación. Sí, esto, bueno, fue una demostración práctica de la situación de conectividad en Argentina, esto que ocurrió. Bueno, les sigo mostrando. Acá estábamos, entonces les había mostrado cómo algunos trabajadores son reemplazados, algunas ocupaciones son eliminadas, y entonces lo que nos interesa acá, y hemos hecho varios estudios sobre este tema, y hay una literatura muy grande sobre este tema, de identificar los winners and losers de todo este proceso de adopción de tecnología, y la manera en que pensamos esto es este routine-based approach. ¿Qué es lo que dice esto? Bueno, la tecnología, tanto las computadoras como los robots, están basados en códigos, en escribir un código en donde se le dice a la máquina qué hacer. Por lo tanto, la tarea que hace esa máquina tiene que ser, si bien puede ser compleja, tiene que ser rutinaria, tiene que ser codificable, tiene que tener un set de instrucciones. Entonces, ¿cuáles son los trabajadores que están en riesgo? Aquellos que aquellos que hacen tareas que siguen un algoritmo. Mientras que, ¿quiénes son los que no están en riesgo? Bueno, los que son creativos, que solucionan problemas, que supervisan a otros trabajadores, que tienen que tener comunicaciones interpersonales con clientes, con compañeros de trabajo. Entonces, cuando se necesita un human input, ahí es donde hay menos riesgo. Cuando es una tarea repetitiva, ahí es donde hay más riesgo. Entonces, nosotros hemos trabajado en varios estudios en donde, de acuerdo a la ocupación de cada persona y en lo que se conoce mundialmente sobre lo que envuelve cada una de esas ocupaciones, qué tareas implican, hemos calculado un riesgo, y acá tiene mucho que ver lo que estaba hablando Ramiro de Frey and Osborne, de cómo se hacen cálculos de esos riesgos, por ocupación, y en base a eso se los podemos imputar a los trabajadores y ver características demográficas de los trabajadores que están más en riesgo. Entonces, miren acá esta tabla. No nos importa tanto el número en valor absoluto como la comparación entre distintos grupos. Miren, por ejemplo, acá donde tenemos los distintos niveles de skill, los que están más en riesgo son claramente los unskilled, que son los que no tienen título secundario. Semi-skilled son los que tienen un título secundario y skilled son los que tienen un título superior. Entonces, el riesgo de automatización cae mucho. Para los skilled cae a la mitad. ¿Por qué? Porque esta es gente que necesita hacer tareas cognitivas no repetitivas, mientras que los unskilled están en tareas más manuales, más repetitivas, o pueden ser cognitivas también, pero repetitivas. Por ejemplo, el desk de una aerolínea, donde eso ya se puede hacer automáticamente, no se necesita ahí una persona para hacer el check-in. Si lo vemos por género, en cambio, no hay mayores diferencias. Para hombres y mujeres es similar. Y luego la otra variable demográfica donde vemos diferencias es en edad. Miren acá, esto es muy interesante. Si tomamos a los trabajadores muy jóvenes, de 15 a 24 años,
tienen un riesgo que después cae bastante para el grupo de 25 a 40, y ese riesgo después vuelve a subir un poco. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá se dan dos efectos distintos. Primero, en este grupo tenemos trabajadores muy jóvenes que por definición casi son unskilled, muchos de ellos. Además tienen poca experiencia, entonces se dedican más bien a tareas rutinarias cuando uno empieza un trabajo, tiene órdenes estrictas para cumplir. Entonces, a medida que la gente se va haciendo más grande, va adquiriendo más flexibilidad en sus tareas, entonces son menos sustituibles. Ahora, ¿por qué después empieza a subir? ¿Por qué los de 65 años o más son más rutinarios? Bueno, eso tiene que ver con un proceso de cambio en las cohortes en Latinoamérica, cómo cada vez son más skilled los trabajadores. Entonces, estos son, no quiere decir que sea el career path de una persona, que el riesgo de una persona va a aumentar, sino que estamos comparando generaciones distintas en donde las generaciones 25 a 40 tienen más skills que los de 65 o más. Como ven acá, entonces, los trabajadores más vulnerables, los unskilled, son los que tienen mayor riesgo, y esto se ve también si ordenamos a los trabajadores de acuerdo a su percentil de ingreso, del más pobre, del 1% más pobre al 1% más rico. Este es el riesgo de automatización, y miren cómo cae acá al final dramáticamente. En toda esta primera parte es más o menos similar, pero a medida que vamos incorporando los skilled workers, este riesgo va cayendo. Entonces, la conclusión de esto es que los winners and losers son bastante fáciles de predecir, por lo menos en líneas muy generales. Los trabajadores, cuanto más vulnerables son en términos de ingreso y de skills, son los que van a estar más en riesgo, porque son los que más les cuesta trabajar en complemento con la tecnología. Bien, y ahora no me quiero extender demasiado, pero ¿qué pasó con el COVID-19? Bueno, en Argentina hubo una cuarentena muy estricta, una de las más estrictas del mundo. La gran mayoría de la gente no pudo trabajar durante muchos meses. Eso naturalmente hace poner en riesgo el empleo de una persona, porque es un gasto para su empleador sin producir nada. En esta circunstancia, entonces, el trabajo, la ecuación que hay, que hacen las firmas de decir gasto en invertir en tecnología, eso inclina la balanza en favor de invertir en tecnología. Lo que hicimos nosotros en este estudio es decir, bueno, ¿quiénes son los trabajadores más vulnerables? Bueno, por un lado, como ya dijimos, los que hacen tareas repetitivas, pero también los que sufrieron más durante la cuarentena. ¿Quiénes son esos? Los que necesitan trabajar en close proximity con otra gente, porque eso hace que estén en riesgo sanitario, y los que no pueden trabajar de manera remota. Entonces, esta es la gente que es difícil que pueda seguir trabajando. Es simplemente gente que durante toda la cuarentena no pudo trabajar, por riesgo sanitario se tuvo que quedar en su casa y no pudo trabajar de manera remota. Y miren en estos números, cuánta gente en Argentina y en América Latina está en esta situación. Por ejemplo, esto es la imposibilidad de trabajar de manera remota. En Argentina el 71% de la gente no tiene posibilidades de trabajar de manera remota. Esto de acuerdo a encuestas. Y además, casi el 100% de la gente en Argentina reporta trabajar en close proximity with others. O sea que tampoco puede concurrir al lugar de trabajo porque tiene que manejarse en un radio de pocos metros con otra gente. Entonces esto hace que haya gente muy vulnerable, y si pensamos, perdón, vuelvo un poquitito para atrás, si identificamos la gente que realiza tareas repetitivas, que necesitan trabajar en close proximity with others y que no pueden trabajar de manera remota, entonces podemos ver de qué manera eso está relacionado de nuevo con el ingreso, y vamos a ver que los más vulnerables durante la pandemia son nuevamente todos los ingresos más bajos, y esa vulnerabilidad en cambio cae dramáticamente al final. Entonces, la conclusión de todo esto es, bueno, por un lado, la tecnología es una cosa buena y como dice Ramiro, hay que aprovechar esta ola, no hay que pararla. Por otro lado, estamos viendo que puede tener
consecuencias sobre la distribución del ingreso muy malas, porque de por sí, entre comillas, las víctimas de la tecnología son justamente los trabajadores más vulnerables y que más dificultades van a tener de reincorporarse en el mercado laboral. Entonces, esto es un llamado de atención de decir, por un lado, fomentar la inversión en tecnología, por otro lado, tener cuidado con los desplazados por la tecnología, ya que son justamente los más vulnerables. Gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Son datos muy interesantes y te dejan pensar en cómo se puede resolver estos temas. Así que una pregunta que tenemos de uno de los participantes en esta tarde es en saber todo esto, estos datos, si hay iniciativas en Argentina para cerrar esta brecha, sobre todo para los más vulnerables, perdón, los unskilled workers o los otros. ¿Hay ejemplos de programas de educación, de capacitación para mejorar la situación? Mira, yo no conozco programas, eso tal vez nos pueda comentar mejor Ramiro, pero me gustaría aclarar otra cosa. Esta situación de COVID-19 también ha tenido una parte positiva en el sentido de que ha forzado a mucha gente a invertir en aprender un poco más sobre trabajo digital, trabajo remoto, y un claro ejemplo de eso son las maestras. Las maestras han tenido que dar clases online, han tenido que enseñarle a los alumnos a hacer tareas online, y esto es posible que tenga una consecuencia de largo plazo. En Argentina la adopción de tecnología es muy baja, el conocimiento de tecnología es muy bajo, excepto en niveles jerárquicos o en trabajadores calificados, pero en trabajadores con una calificación alta, buena, como puede ser un docente, no es particularmente bueno su nivel de manejo de tecnología. Entonces, esto puede ser una consecuencia positiva de la pandemia, que ha forzado a mucha gente que decía, yo de computadora no entiendo, a tener que decir, bueno, yo tengo que usar ahora sí o sí la computadora porque es lo que tengo que hacer. Y en esto estoy respondiendo también a Indra, que preguntó algo similar. Yo no conozco programas de entrenamiento específico, pero sí hay mucha gente que a la fuerza tuvo que entrenarse ahora, empezando por los alumnos de escuela primaria y secundaria, que han estado usando la computadora mucho más de lo que es normal en Argentina. Sí, complemento ahí lo que dice Irene, y hay casos muy interesantes referidos a experiencias básicamente del sector privado, por un lado. Hay por ejemplo, un caso que se llama Arbusta, si lo conocerán, pero es una empresa, o digamos así, que lo que hace es formar jóvenes de zonas vulnerables para que sean parte de algún proceso productivo digital. Por ejemplo, en la industria del arte, o la creatividad, o las películas. Digamos que en esos casos, en todo producto digital, necesitas habilidades programadores y demás, pero también necesitas back office, también necesitas un conjunto de tareas para hacer que no necesariamente requieren un título terciario o universitario, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo mencioné Arbusta, pero hay varios de esos casos que se están siguiendo de cerca porque logran, de alguna manera, por lo menos, empezar a integrar a población vulnerable a sectores dinámicos. Y esa población vulnerable, particularmente jóvenes, una vez que entran, empiezan un proceso de capacitación, de aprender mientras hacen, que les permite moverse, por lo menos conseguir perspectivas un poco más amplias de las que tenían antes de haber entrado. Esos son casos que yo... Me sale Arbusta, pero no es el único. Hay otro que se llama Potrero Digital, que también es muy interesante para discutirlo. Está en una zona del conurbano bonaerense, de los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, que también empezaron a trabajar con la industria del cine y después se fueron moviendo y tiene una empresa de arreglo de computadoras y demás.
siempre empezando de la parte más baja del espectro de habilidades del mundo digital, pero son casos que se tienen en cuenta y tratan de escalarse. Son complicados porque requieren una especie de acuerdo entre alguna empresa tecnológica, entre alguna oficina pública o alguna autoridad o alguna persona importante dentro de los barrios carenciados para poder entrar. Bueno, se requiere una ingeniería que es compleja, pero hay casos que si se interesan en particular también me pueden escribir y se los paso, que estamos siguiendo de cerca. También hay algunos casos en el ámbito rural que son interesantes. De nuevo, ahí la pregunta y el desafío es cómo escalar, ¿no? Cómo escalar, cómo saltar de algunos casos aislados a algún tipo de esquema que funcione para contextos más amplios. Ahí debo decir que todavía no hay mucho progreso. Participación público-privada, o sea que en conjunto, hay algunos casos referidos a llevar conectividad a algunas regiones, hay algunos casos en formación de habilidades digitales para no nativos digitales, que son el espectro que contaba Irene de la demografía de los trabajadores, trabajadoras de mayor edad, que se están llevando a cabo ahora, pero son experiencias por ahora que son muy piloto, muy aisladas y no logran entrar en el gran esquema de las políticas públicas, ¿no? Debo decir eso. Gracias, Ramiro. Mientras que estamos conversando sobre el rol del sector público y el gobierno en estos temas, ¿existen trabas de política o regulatorias que limitan la adopción de tecnologías digitales? ¿Es un problema o es solamente un problema de desarrollo educacional? No, ahí puedo, Irene, yo, o querés vos. Perdón, te interrumpí. Yo creo que en Argentina tenés un conjunto amplio de problemas y hay empresas que logran sortear algunos y otros no. Por ejemplo, las empresas más grandes tienen in-house, tienen esquemas de formación y de captación de talento, ¿no? Pero el problema para esas empresas son los bienes públicos. Si la conectividad la tiene que, o sea, es difícil de generar por el sector privado solos, ¿no? Ahí requerís algún tipo de soporte de política pública. Las empresas más de clase media, digamos así, son empresas que no encuentran talento. O sea, no hay. No, en Argentina no hay forma para una empresa que está creciendo de conseguir talento para digitalizarse sin robárselo a otra empresa hoy en día. Entonces, ahí aparece una restricción para las empresas de clase media, empresas que quieren crecer, que empiezan a exportar, ¿no? Lo mismo le pasa con el financiamiento. Pues necesitas capital de riesgo un poco para pensar en innovar a gran escala en el ámbito tecnológico y ahí hay una barrera. Y después tenés empresas más pequeñas que tienen todas las dificultades. Ni bienes públicos, les cuesta conseguir talento y aparte no saben de qué se habla, de qué va la tecnología. Y a eso sumaré que en Argentina tenemos algunas restricciones un poco más irracionales. Por ejemplo, que es imposible si querés comprar 50 computadoras juntas. Simplemente no vas a conseguir 50 computadoras para tu empresa. O sea que hay cosas que van mucho más allá de todo lo que conté, que tiene que ver con la escasez de divisas que tiene Argentina, y eso opera como una restricción muy fuerte también del lado de la infraestructura para el cambio tecnológico. A mí me gustaría agregar también la parte de importación de todo esto, que, bueno, que trasciende el tema de las divisas. También hay aranceles a la importación que por un lado son importantes, pero además son inciertos, porque cambian, porque son reglas de juego que cambian permanentemente, que el arancel a las computadoras, por ejemplo, se ha subido y bajado y vuelto a subir, y eso entonces genera una imprevisibilidad también para la firma que tiene que invertir, porque es toda tecnología importada. Y digo computadoras como la forma de tecnología menos sofisticada o más sencilla, pero con otro tipo de maquinarias, de repuestos, de parte, de reparación, pasa también lo mismo.
Y hay un tema de imprevisibilidad, de aranceles a la importación y de directamente hemos tenido una historia también muy reciente de prohibición de importación. Por más que sean cosas que en algún momento se puedan lograr, una empresa pueda lograr saltar esos problemas, hay un contexto económico en general de política muy incierto con respecto a todos estos temas. Gracias. Uno de los temas que vamos a tratar, ojalá en otro evento de esta serie de Futuro del Trabajo, es el tema de, bueno, lo que vemos en las sociedades desarrolladas en Estados Unidos, en Europa, se puede trasladar bastante rápidamente muchos negocios, mucho comercio al ámbito digital, porque tenemos la infraestructura de finanzas, bancarias, de tarjetas de crédito y todo eso. Puede facilitar este proceso, pero ¿tienen ustedes alguna perspectiva en eso, el estado de leyes en este aspecto que puede facilitar este cambio de negocio, de más bien en persona a digital? ¿Querés decir vos, Irene, o crees que...? Dale, yo empiezo y después vos completás, Ramiro. Bueno, dos cosas quería decir. Primero, bueno, aquí ha habido últimamente, en los últimos años, una especie de boom del comercio digital bastante tardío. Si lo comparamos con Estados Unidos, yo diría que 20 años más tarde, posiblemente. Yo me mudé a Estados Unidos en el año 97 y ahí estaba empezando a existir Amazon. Acá existe el equivalente es Mercado Libre, que habrá empezado a crecer hace muy pocos años, y también tienen un sistema de pago digital que han podido adoptar muchos pequeños comerciantes que entonces usan directamente ese sistema de pago, y eso ha permitido que mucha gente, muchas firmas pequeñas puedan entrar en el comercio online. Y eso es algo que está en expansión y es algo muy reciente, de los últimos 2-3 años. Después quería también remarcar otra cosa que pasó hace relativamente poco, que es el gobierno declaró a los servicios de comunicaciones como un bien esencial, y con eso lo que quiso decir es que va a regular el precio de las telecomunicaciones, de los celulares, etc. Y bueno, esto obviamente por un lado busca que esto sea accesible a más gente, pero por el otro lado la gran preocupación es que esto va a ser un limitante muy importante para la inversión en calidad de esos servicios, en seguir mejorando la infraestructura, etc. Porque la idea es que esa regulación va a hacer que los precios sean accesibles, pero bajo para la firma, obviamente. Entonces, hay ahí una especie de trade-off, de decir, queremos que todos los argentinos tengan acceso a Internet, y una pequeña incertidumbre de cuál va a ser la calidad de Internet que vamos a tener todos los argentinos en los próximos años. Sí, sumo ahí a lo que decía Irene. Sobre el primer punto, me parece que COVID-19 lo que hizo fue un poco cambiar los hábitos que las argentinas y los argentinos teníamos asociados a las crisis, que es descreer de las instituciones financieras tradicionales, la aparición también de instituciones financieras no bancarias, como mencionaba Irene recién, también fue una innovación que cambió un poco el juego, llegó hacia otros sectores, no estaban compitiendo con sectores más establecidos como son los bancos en Argentina, que tienen muchos privilegios, digamos así, y eso es un cambio que es bastante irreversible, a mi entender. Entonces, ahí concuerdo con Irene, y ella mencionó antes lo de las y los docentes. Yo agregaría ahora que en comercio pasó lo mismo, y en muchos sectores que eran muy reacios a usar tecnologías digitales porque tenían que confiar en un banco donde los bancos venían con el historial y las crisis, y ahora de pronto no, estás obligado a tener que digitalizarte y funciona. Y eso va a generar un cambio que los dividendos se van a empezar a cobrar, porque a mi entender eso es bastante irreversible. Con respecto al segundo punto que decía Irene, también me parece muy interesante traerlo a la discusión, porque en definitiva acá se trata de que hay empresas que tienen que tomar riesgo,
y si el retorno ese se lo apropia el sector público o no existe el retorno, ¿quién va a tomar el riesgo, no? Entonces, aparece esta discusión. Si necesitamos que las empresas de tecnología empiecen a innovar también para expandir la infraestructura, para dar soluciones flexibles a entornos más complejos en el margen de lo digital, pero eso tiene un costo y tiene un riesgo. Entonces, si al mismo tiempo vos le decís, el gobierno dice, te obligo a tener una tarifa baja y plana, entonces nadie va a tomar ese riesgo. El resultado va a ser bastante malo, ¿no? Si no lo diseñamos mejor. Entonces, yo creo que ahí hay algunas cosas buenas que nos empiezan a acercar a ese mundo, como decía Irene, con un rezago muy importante, pero llega de alguna manera, pero al mismo tiempo hay algunas señales que marcan que ese proceso quizás vaya lento, quizás se vaya a retrasar de nuevo un tiempo, porque las señales no dan incentivos para el lado correcto. Gracias a los dos. Bueno, tenemos unos pocos minutos que nos quedan en este evento. Quiero preguntar si hay un par de preguntas que pertenecen a inversionistas desde fuera del país. ¿Cuál es el mensaje para ellos? Si hay algún broad, bueno, tenemos un nuevo gobierno en Estados Unidos. Hay temas del comercio internacional que se puede lograr en cuanto a relaciones bilaterales para ayudar en estas tareas. Bueno, voy yo. Sí, me parece que por supuesto que el mundo nos vuelve a dar algunas oportunidades en términos de la escena política internacional, también en términos de que Argentina está muy barato hoy en día en el mundo y eso nos genera también oportunidades, que el precio de las commodities no cayó tanto como pensábamos, que el comercio no cayó, que las finanzas están dando crédito a tasa cero y demás en el mundo. O sea, hay mucho del mundo que se acomodó para beneficiar a Argentina, pero nos toca a nosotros también dar los primeros pasos, ¿no? Y ahí me parece que todavía falta un poco más de claridad sobre a dónde va el programa económico, sobre qué necesitamos, qué acuerdos vamos a hacer con el mundo. Yo creo que si todo se acomoda un poco en el sentido de pasar el impacto de COVID y también las negociaciones con el FMI y demás, probablemente en unos meses podamos pensar un poco más a largo plazo y aparezca algún plan productivo o alguna idea de cómo vamos a crecer hacia adelante y ahí se abrirá una oportunidad. Pero todavía me parece que no está disponible. Sí somos baratos, me parece, eso para los inversionistas, pero me parece que todavía no queda claro hacia dónde va el barco. Digamos, quizás hay que esperar un poco más para saber. Irene, ¿tienes algún comentario al respecto? Sí, agregando en líneas similares a lo que decía Ramiro, definitivamente es un momento propicio en el sentido de que está barato para invertir en Argentina, pero bueno, la contraparte de eso y la razón por la que está barato es la gran incertidumbre que hay, que no es solo económica, sino también institucional y política. Entonces, es un momento que el país está pasando que es muy, muy complicado. Va a tener elecciones a mediados del año que viene, y yo pienso que de alguna manera eso va a ser, que va a haber un parate hasta ese momento, porque ese es el momento que la gente va a tener de hablar y decir, yo apoyo cierto rumbo, o yo apoyo otro rumbo diferente, y creo que hasta ese momento lo más razonable es pensar que los inversores van a esperar a ese momento para ver cómo evoluciona. En Argentina eso ha sido la regla por los últimos años. Ha habido un gran miedo a lo que pasa en la política, porque no es solo la inestabilidad macro, sino la política y la institucionalidad. Entonces ha habido un gran miedo a eso, y eso ha llevado el país a una parálisis que ya lleva muchos años.
y creo que las elecciones legislativas del año que viene deberían ser un punto o de continuación o de inflexión, dependiendo de cuáles sean los resultados, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, uno de los motivos de presentar esta serie de eventos y blogs y podcasts del futuro del trabajo de nuestro centro, el CIPE, es que no tenemos las respuestas a estas grandes preguntas, así que es un desafío para todo el mundo. Así que a través de diálogo, la presentación de datos como ustedes han presentado, podemos buscar soluciones a estos temas. Así que yo los invito a seguirnos en Twitter. Ya está puesto el Twitter para seguirnos y para eventos en el futuro para contestar a estas grandes preguntas. Por el momento quiero agradecer a los dos panelistas que tenemos. Muchas gracias por la información, por las perspectivas. Gracias a Ramiro y gracias a Irene. Y espero que ustedes, los participantes de este evento, puedan asistir en el futuro. Gracias a todos y les espero una buena tarde. Bueno, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, John, por la invitación. Y sí, estuvo linda la discusión. Esperemos que los participantes lo hayan encontrado entretenido e informativo. Seguramente que sí. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego.